Buen día para todos. Vamos a explicar en este momento la segunda fase del ciclo de vigilancia tecnológica denominada búsqueda de información. Recordemos que la primera fase se denomina planeación de la vigilancia y es una fase en donde abordamos la temática de vigilancia, el objetivo, de igual manera definimos las palabras clave, proponemos las cuestiones críticas de vigilancia, es decir, las preguntas a responder con la búsqueda de información, construimos las ecuaciones de búsqueda con las palabras clave. Y luego de construir las ecuaciones de búsqueda, ya podemos proceder a la segunda fase de vigilancia. Esta segunda fase se denomina búsqueda de información. ¿Qué es la búsqueda de información? Vuelvo y lo repito, es la segunda fase del ciclo de vigilancia tecnológica y es el fundamento conceptual de la vigilancia tecnológica. ¿Esto qué significa? Realmente la vigilancia tecnológica surge como metodología precisamente para apoyar los procesos de recuperación de la información, de búsqueda, de consulta, de captura, de procesamiento de información a través del recuento de información secundaria que nos permita generar conocimiento. ¿Cuál es la utilidad? Nos permite recuperar la información disponible en fuentes de información secundarias y generar conocimiento para responder a las cuestiones críticas de vigilancia, responder a las preguntas. ¿Qué necesito o requiero para llegar a la segunda fase? Lo primero es contar o tener definidas las fuentes de información. Estos pueden ser buscadores, metabuscadores, repositorios, bases de datos. Y de igual manera, uno de los elementos importantísimos son las ecuaciones de búsqueda. Teniendo las ecuaciones de búsqueda es porque ya hemos definido como tal las palabras clave. ¿Cuál es entonces la estructura de la búsqueda? Tenemos dos elementos o componentes. El primero de ellos es la búsqueda de información y el segundo de ellos es la verificación de las búsquedas de información. En el componente de búsqueda, como tal, desarrollo la búsqueda, valido las ecuaciones las ecuaciones ejecutadas en las bases de datos, descargo la información, ya sea las fichas bibliográficas o los documentos que me responden a las cuestiones críticas de vigilancia, y de igual manera sistematizo esto como tal, es decir, organizo las descargas de información en archivos o repositorios de una carpeta definida. Y en segundo lugar, o el segundo componente, es el de la verificación. Debo registrar las ecuaciones. Esto es uno de los pasos más importantes. ¿Por qué? Porque recordemos que la metodología de vigilancia tecnológica se denomina ciclo de vigilancia. Y como tal, al ser ciclo, tengo que repetir este proceso varias veces en momentos determinados del tiempo. Y para no tener que empezar de cero, debo registrar las consultas de información en el instrumento de bitácora para dinamizar un poco los siguientes ciclos de vigilancia. Y de igual manera seleccionar las mejores ecuaciones, es decir, las que me traen mejores resultados de la consulta de información. Para esta fase de verificación contamos con el instrumento bitácora. ¿Cuáles entonces son los focos de la búsqueda de información de vigilancia tecnológica? En primer lugar, tengamos en cuenta que vamos a consultar información de tipo secundario, es decir, no vamos a ir a la fuente directa, no vamos a hacer entrevistas, bueno, no es que no hagamos, es que el fundamento de la vigilancia lo que me dice es, para realizar trabajo de campo, es decir, recolección de información primaria, tengo otros instrumentos, tengo otras técnicas. En este caso, la vigilancia se fundamenta en las bases de datos de información secundaria y por ello nos concentramos en una visión sistémica del entorno, o llamada visión sistémica externa. De tal manera que podamos hacer un recorrido entre lo mundial, lo nacional, lo sectorial e incluso lo regional y local. Es decir, vamos haciendo un proceso de decantación de arriba a abajo en la búsqueda de información. Y de acuerdo con la temática que he definido, mis factores críticos de vigilancia y mis cuestiones críticas de vigilancia, pues debo identificar a qué entornos debo orientar la búsqueda de información. Recordemos un poco que los entornos, trayendo un poco teoría administrativa, se les denomina el PESTEL o el PESCATO, ¿cierto? Es decir, el entorno político, ecológico o ambiental, el entorno social, el entorno tecnológico, el entorno económico y el entorno legal. Incluimos, bueno, más que incluir, destacamos un poco
el entorno comercial y de mercado, porque es uno de los entornos más importantes que se da a nivel productivo y empresarial, que saldría un poco del entorno económico y por eso se resalta. Pero también es muy importante saber que las organizaciones, universidades, empresas, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, entre otros, o instituciones de investigación, cuentan con bases de datos internas. Voy a dar un ejemplo: el SNIES para el Ministerio de Educación Nacional, el Banco de Patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio, de igual manera las plataformas de información del SENA, la propia Universidad de La Guajira con sus bases de datos internas de registro de estudiantes, matrícula, egresados, entre otros. Como tal, pues estas bases de datos internas también se constituyen como una fuente de información para la vigilancia tecnológica, y aquí pues identificamos una visión sistémica interna, es decir, una exploración del entorno organizacional interno que me permita explorar, por ejemplo, las bases de datos que tengo sobre proveedores, competidores, ventas, clientes, entre otros. Entonces, como tal, de acuerdo con esta temática y los respectivos factores críticos de vigilancia y las cuestiones críticas de vigilancia, necesito identificar a qué entorno me voy a enfocar. ¿Cuáles entonces son los resultados de la búsqueda? Primero, permiten responder a las cuestiones críticas de vigilancia. Se espera que con la búsqueda yo pueda responder a las cuestiones que me he planteado para el estudio. Los resultados de la búsqueda son el insumo principal para la fase de análisis, es decir, para la siguiente fase de vigilancia. Con la búsqueda de información yo puedo descargar los documentos, datos, los llamados corpus de información que los veremos más adelante, las estadísticas, entre otros. Puedo validar con los resultados la pertinencia de las ecuaciones, es decir, si pude identificar unas palabras clave bien, totalmente suficientes y pertinentes, y si las ecuaciones que construí son válidas según los resultados de la búsqueda. Y es importante mencionar que la búsqueda se documenta en la bitácora. Cada vez que yo hago una búsqueda, debo tomar esa ecuación que apliqué en la base de datos y la registro en el formato de bitácora. ¿Cuál es ese formato? Pues ese formato primero lo tienen disponible ustedes en la plataforma y lo vamos a trabajar, es parte de los resultados del taller. Básicamente tiene 4 campos. El primero de ellos es el de base de datos, es decir, en qué base de datos estoy consultando o fuente de información, qué fecha tiene la consulta, qué ecuación apliqué y qué resultados obtuve. Resultados ya pueden ser en términos cualitativos o en términos cuantitativos. ¿Para qué me sirve la bitácora? En primer lugar, me sirve para registrar las ecuaciones de búsqueda ejecutadas, para demostrar, para tener una evidencia de que efectivamente vinculé unas palabras clave a través de las ecuaciones y realicé las búsquedas, para verificar que las palabras clave fueron utilizadas en al menos una ecuación. Esto es uno de los aspectos más importantes, y es que si yo tengo una palabra clave, esa palabra clave debe estar presente en al menos una de las ecuaciones ejecutadas. Si no la incluí, esa palabra clave no es palabra clave, valga la redundancia. Y de igual manera, la bitácora me sirve para seleccionar las mejores ecuaciones por base de datos o fuente de información que nos servirán para posteriores ciclos. Entonces, con esto, pues, finalizamos este video y esperamos que pues, sea de utilidad para el desarrollo de la búsqueda de información. Muchas gracias.